Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GCC correspondiente al 22 de enero de 2020, calendario económico. Algunos indicadores de ayer, un tema de balanza comercial en Colombia que será ampliada por parte de Daniela, unas cifras que mostraron un mayor déficit y continúan de alguna manera respondiendo o dando razones para el debilitamiento del peso de los últimos meses. Con respecto al día de hoy tenemos algunas cifras en Estados Unidos, como es el indicador de actividad que calcula la Reserva de Chicago. Este indicador, frente a la anterior medición, se espera una desaceleración que pasaría del 0,56 al 0,13. Para hacerse a una idea, este indicador, digamos, si bien es cierto, tiene una alta inestabilidad, ese 0,56 es una cifra muy alta. El promedio de los últimos 12 meses para este factor es cercano al cero. Esto implica básicamente que la lectura del 0,13 superaría el promedio de los últimos 12 meses. Ventas de vivienda usada se esperan el día de hoy con aceleración. Recuerden que durante esta semana tuvimos una sorpresa muy positiva en términos de inicios de construcción de vivienda y pues el mercado está a la expectativa de que otros indicadores de este sector podrían generar noticias positivas. También en Colombia tendremos las cifras del indicador de actividad económica del mes de noviembre, donde el mercado anticipa un crecimiento entre comillas de solamente el 2,5%. Recuerden que Colombia viene creciendo a tasas cercanas al 3 o un poco más de ese nivel y durante el mes de noviembre tuvimos el inicio del impacto de las protestas sociales en nuestro país. Eventualmente puede que exista algo de efecto con respecto a este indicador. Cerraría la jornada con cifras de balanza comercial en Japón. Tanto el tema de importaciones como exportaciones será seguido de manera detallada y en Colombia tendremos la publicación de los indicadores de confianza de la industria y del comercio. Entrando en lo que es la dinámica de mercados, hoy estamos viendo leves recuperaciones en algunos mercados en Asia, luego que China se comprometió a realizar una serie de acciones un poco más fuertes para controlar la expansión de este nuevo coronavirus y evitar que se presente algo similar al año 2003 con lo que se conoció como el SARS. Eh, es un poco prematuro decir que estas medidas van a ser suficientes, más aún cuando mencionábamos el día de ayer en el comité que existe la probabilidad de que el virus se transmita entre personas. Algunos de estas virus tenían la posibilidad de ser contenidas porque no eran entre humanos que se transmitían, sino de animales hacia humanos. Entonces, este es un factor de riesgo adicional y sobre todo, como siempre ocurre en estos eventos, las personas o los mercados terminan enterándose después de que efectivamente ya la expansión ha iniciado. Hasta el momento, o por lo menos oficialmente, hoy se está hablando de unos 440 infectados, pero ayer fuentes no oficiales, estudios independientes decían que esto podría estar superando ya los 1.700 infectados. A hoy se habla de 9 víctimas fatales, una primera y un primer infectado en Hong Kong. Recuerden que son los países inicialmente de Asia donde proviene este tipo de virus los que primero empiezan a mostrar estas, digamos, esta transmisión. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ya hubo un caso registrado en los Estados Unidos que el presidente Trump afirmó que todo estaba bajo control. Lo mismo sucedió en Colombia con nuestro ministro de Salud. Obviamente uno, por lo menos para algunos países, sospecha que esto no es tan cierto. Esto generalmente no tenemos el protocolo para tener instalaciones de aislamiento ni la capacidad pues para de alguna manera en el corto plazo responder rápidamente. De todas maneras, hoy la tranquilidad de los mercados está retornando. Los futuros de Standard & Poor's suben 0,46%. Ayer el estándar solo descendió el 0,27%. El sector petrolero y el de materias básicas fueron los sectores pues con mayores caídas de más del 1% y ayer tuvimos valorización en servicios públicos en Estados Unidos. Hoy Europa también se está valorizando el 0,2%, ayer había caído el 0,14%. En resumen, lo que estamos diciendo es que en la apertura probablemente por lo menos para el caso de Estados Unidos estemos muy cerca de marcar un nuevo máximo histórico. Con respecto a los anuncios adicionales, pues simplemente hoy la Organización Mundial de Salud va a declarar o no, depende de su reunión, si hay emergencia internacional en este tema.
Con respecto a lo que es el proceso de investigación del presidente de los Estados Unidos por cuenta del Senado, votaciones totalmente partidistas. Los republicanos obviamente tienen mayoría con 53 senadores de un total de 100. Y el día de ayer, digamos, impidieron que 11 iniciativas de los demócratas para, digamos, de alguna manera dar la posibilidad de mayores incorporación de evidencia y de otra manera para incorporar las declaraciones de nuevos testigos, pudieran ampliar el periodo de este juicio, digámoslo así, pues como los republicanos bloquearon esto, entonces se espera sin nada adicional que este proceso sea relativamente rápido e incluso se habla de la posibilidad de que estaremos finalizando y tomando ya una decisión por cuenta del Senado la próxima semana, y de mantenerse este tema pues difícilmente el presidente de los Estados Unidos pues sería destituido, y eso digamos que de alguna manera está pasando relativamente rápido en el mercado. Con respecto a la parte corporativa, un hecho llamativo: Tesla se acercó o se estaría acercando ya hoy a una capitalización bursátil de 100 billones de dólares, casi el triple de Ford, el doble de General Motors, muy cerca a Volkswagen, que es uno de los grupos automotrices más grandes en el mundo, y probablemente hoy incluso pueda superar la capitalización bursátil de Volkswagen y solo quede pendiente superar la de Toyota. Entonces, digamos que el mercado, como es usual en este tipo de compañías disruptivas o que están de alguna manera cambiando el modelo de negocio, pues son más especulativas y de alguna manera los precios de las acciones están reflejando la realidad que tendría la empresa dentro de un par de años, no la que tiene hoy como tal, sino lo que vendría más adelante. Así que este es el riesgo que se tiene actualmente con las inversiones en Tesla. Obviamente, pocos analistas creen que hay espacio para mayor valorización, pero esto es lo que normalmente ocurre en este tipo de empresas. Ya ha sucedido con la misma Apple, con Facebook, con Amazon, y digamos que algunos inversionistas están detrás de Tesla pensando que puede ocurrir este mismo o esta misma dinámica. Desde el punto de vista del sector tecnológico, Apple, de acuerdo a fuentes cercanas, estaría incrementando la compra de chips, pues la demanda del iPhone 11 ha sido muy fuerte en China, es decir, está vendiendo de manera dinámica en este mercado. Con respecto a las monedas y la tranquilidad que tenemos el día de hoy en el mercado accionario, pues también se ha visto reflejada con un retroceso del dólar menos frente al franco suizo y al yen japonés. Mientras tanto, en el mercado del petróleo ayer había arrancado un poco débil, recuperó parte de esa debilidad de mitad de mañana en adelante, pero hoy nuevamente está retrocediendo a sus mismos niveles que tuvimos el día de ayer en la hora del comité. WTI cerca de los 58, Brent cerca de los 64 y Goldman Sachs ahora con este tema del coronavirus emitió una alerta afirmando que si fuera similar a lo que ocurrió en el año 2003 con el SARS, el precio del petróleo podría descender cerca de $3 el barril y calcula una reducción de la demanda potencial en cerca de 230,000 barriles día. Frente al tema de lo que le ocurrió a otras materias primas durante ese periodo del año 2003, hay un índice de Bloomberg de commodities que descendió casi un 8% durante ese periodo. Con respecto al tema de renta fija, el día de ayer pues hubo descensos en las tasas de los tesoros adicionales a las que ya se habían tenido. Hoy amanecemos en nivel del 1,77, 1,78 para títulos con descuento a 10 años. No hay más anuncios por ahora. Tenemos entonces en resumen un rebote de los mercados internacionales con posibilidad de nuevos máximos históricos para las acciones en los Estados Unidos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer se llevaron a cabo las jornadas de protestas a nivel nacional en contra del gobierno, pero se transcurrieron sin mayores incidentes. Por otra parte, el DANE reveló que las importaciones de noviembre crecieron 6.3% frente al mismo mes de 2018. Estas compras impulsadas principalmente por el grupo de combustibles y manufacturas. Además, detalló que en el periodo entre enero y noviembre las importaciones presentaron un alza de 3.4%. Este crecimiento de las adquisiciones llevó a que en el dato de la balanza acumulada entre enero y noviembre alcanzara un déficit de 10.283 millones de dólares, este siendo el más alto reportado en los últimos 3 años, donde en el 2016 había alcanzado un déficit de cerca de 11.000 millones de dólares. Por último, el presidente Iván Duque inicia su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, se reúne con sus homólogos de Suiza y España, así como con el presidente de Amazon Web Services, Andy Jassy.
Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. El Colcap se valorizó el día de ayer en línea con lo esperado, principalmente impactado por este inicio de protestas sociales en el país. Sin embargo, la desvalorización fue moderada, como tal no se vieron importantes movimientos en el índice colombiano. Por otra parte, los volúmenes se mantienen sólidos, se negociaron 135.000 millones de pesos, la acción más negociada fue por segunda jornada seguida Da Vivienda con 39.000 millones, la más valorizada fue Enca con un 9,7% y la más desvalorizada fue Bancolombia Ordinaria con un 1,3%. El día de hoy el índice colombiano podría mostrar un buen comportamiento, pues esperemos que se valorice, aunque el mercado está atento principalmente a la publicación de la canasta definitiva del día viernes. Cabe destacar que los futuros del S&P se valorizan cerca del 0,4%. Por las recomendaciones, esas mantienen un mixto comportamiento, destacar principalmente que Celsius le da la recomendación de las activas que más ha ganado valor. El grupo de energía Bogotá se mantiene con leves valorizaciones, mientras que las demás se mantienen en terreno negativo. Destacar principalmente que la mayor parte de esas son especies preferenciales, donde consideramos que es cada vez más atractivo teniendo en cuenta el alto bid spread, el alto spread contra su especie ordinaria, principalmente de Grupo Arcos y Grupo Sura. A su vez, cabe destacar que esperamos desvalorizaciones adicionales sobre Canacol, teniendo en cuenta los flujos de venta por el rebalanceo. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Enca, la cual la jornada del día de ayer ganó importante valor, se valorizó el 9,7%, también según el indicador técnico daría señales de un cambio de tendencia, lo anterior principalmente a una noticia por parte de una expansión de la compañía para el 2020 fuera del país con posibles aliados internacionales. Como tal, el presidente confirmó que se destinó 40 millones de dólares para otra planta en Medellín para la reutilización de PET botella a botella en Colombia, y también consideran que el 50% de esas ventas son en el exterior, principalmente Brasil, Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile y México. A su vez, reveló que permanentemente están analizando nuevas oportunidades y que les llama mucho la atención el crecer fuera del país. A su vez, en casa apalancará con recursos propios y con endeudamiento. Eso es posible que tenga un 1,3 de endeudamiento neto, algo muy bajo, por lo que le evita un año y 4 meses se puede pagar el 100% de la deuda, y esto como tal permite apalancar hoy esos nuevos proyectos. A su vez, cabe recordar que este movimiento se fue con tan solo 7 operaciones y con puntas bastante abiertas, lo cual genera importantes distorsiones. Por otra parte, cabe recordar que la especie se encuentra altamente subvaluada contra sus fundamentales, donde cualquier noticia positiva generaría importantes valorizaciones. Y finalmente tenemos la acción de la vivienda, la cual la jornada del día de ayer ganó valor. Se ubicó cerca de los 45.480 pesos y está en búsqueda de un nuevo máximo histórico. Destacar principalmente de la vivienda, que se ha visto un importante incremento del apetito por esta, como tal el favoritismo ha venido incrementando en las últimas jornadas. Consideramos que es un potencial relevante y podría ser la entidad financiera que más podría valorizarse en el 2020, siendo la entidad con menor exposición a Ruta del Sol 2 de las compañías que están en el Colcap, y ya provisionando el 100% de esta, y donde no esperamos mayores sorpresas por el lado de provisiones en cuanto a temas de gobierno corporativo. A su vez, consideramos que la dinámica de la cartera y toda esa nueva apuesta por DaviPlata seguirá creciendo y generando una mayor dinámica de la cartera de consumo. Cabe recordar que nuestro precio objetivo está en 50.000 pesos para cierre de año. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, hoy el peso colombiano está abriendo igual que las monedas de América Latina con un fortalecimiento frente al dólar. El real de Brasil se está valorizando en este momento cerca del 0,5%, el peso mexicano el 0,3%, el peso colombiano abrió con un fortalecimiento del 0,2%. El día de ayer
se negociaron casi 1.400 millones de dólares, muy por encima de lo normal en términos de volumen, cerrando en 3.354, máximos de negociación en lo corrido del año 2020. Recuerden que veníamos en un debilitamiento acelerado del peso. Hoy, como mencionamos, respiro en el mundo, por lo menos de manera transitoria. Niveles al alza, recuerden 3.360 como posible nivel de resistencia próximo, y a la baja tenemos dos niveles interesantes. El primero está en los 3.338, estamos cerca de 10 pesos de ese posible nivel de soporte, y el siguiente los 3.320 pesos. Eso es todo por ahora con respecto al mercado del dólar. Recuerde esa mala noticia del mes de noviembre: déficit de balanza comercial, el máximo de los últimos 3 meses, 1.6 billones de dólares para la economía colombiana, demostrando por qué ese exceso de demanda de dólares ha mantenido esa clara tendencia alcista del valor de esta moneda en el país. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Sharon, específicamente para el mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestras recomendaciones para la recomendación estrategia en el mercado en los títulos de deuda corporativa. En el corto plazo vemos valor en los IBRs y con opción de diversificación en tasa fija IPC. En mediano plazo, en plazos entre el 2023 y 2025, vemos valor en mediano plazo en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, vemos desvalorizaciones en los TSUR a un año y las demás referencias se vieron valorizadas en la jornada anterior. Tanto los test del 24 como los test con vencimiento en 2028 se valorizaron cerrando al 5.15 y el 5.83 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó en promedio 1.98 puntos básicos. De igual manera, la curva de TSUR se valorizó 0.09 puntos básicos. En deuda corporativa, se operaron alrededor de 21.103 millones a través del sistema transaccional y 792.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija con vencimientos 2021, 2023 y 2020. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda anunció la emisión de bonos internacionales con vencimiento 2030 y 2049, con los que pretende recomprar bonos globales de 2021 y 2024. Esto fue todo por el comité del día de hoy. Esperamos mañana de nuevo que nos acompañen y no olviden seguir nuestras redes sociales. Gracias.